Bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos al inicio del seminario en cuestiones actuales de dogmática penal, en esta edición del año 2022. Tenemos el agrado y también el honor de que nos visita el profesor Manuel Jorge Carrión Perea, que es doctor en Derecho y es investigador del INCIPE. Y en este momento estamos saliendo desde Buenos Aires. El doctor Carrión Perea va a exponer desde Ciudad de México y también tenemos aquí el agrado de que uno de nuestros exponentes habituales, el profesor Martínez Osorio, desde Centroamérica, desde El Salvador, nos está acompañando. Así que les doy la bienvenida a todos. Ya sabemos que la exposición del profesor Carrión Perea va a girar en torno a los conflictos bélicos y los problemas que traen aparejados con la trata de personas. Así que, Jorge, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, como ya mencionó Alejandro, yo soy Manuel Jorge Carrión Perea, director de investigación del INACIPE. También soy consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y uno de los temas que ha tocado, sobre todo, ya entrando directamente a nuestro objeto de estudio, uno de los temas que he trabajado durante cierto tiempo es precisamente la trata de personas. El tema de trata de personas, ahí creo que Agustín López Rezano tiene el audio prendido, ahí se le puede apagar a Agustín para poder, muchas gracias, para evitar el sonido. El tema de trata de personas tiene muchas aristas y muchas formas de identificarlo. En dos grandes grupos podemos agrupar, podemos señalar que existe, por un lado, la trata de personas como un delito, una actividad criminal que llevan a cabo, pues obviamente tanto personas físicas, como estamos platicando un poco previo al inicio de esta sesión, también personas morales, que hay una responsabilidad penal también de las personas morales que llevan a cabo, pues obviamente o facilitan esta conducta, y obviamente también desde una esfera del derecho, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos sobre los cuales generalmente se ha trabajado, pero también hay una intersección en este caso de la trata de personas con el derecho internacional humanitario, que como ustedes saben es el derecho que regula finalmente los conflictos bélicos y los conflictos armados. Hay muchas formas de aterrizarlo, de aquí vamos a analizar algunos puntos principales y para ello pues la exposición se va a basar en analizar los conceptos en primera instancia de conflicto bélico, trata de personas, la diferencia que existe también entre la trata de personas, el tráfico de personas y el desplazamiento interno forzado, el desplazamiento forzado. Y finalmente analizaremos ya la vinculación entre trata de personas, conflicto bélico y los desplazamientos internos. Al final haré una propuesta de acciones para prevenir, combatir y dar asistencia y protección a las víctimas de trata ante esta situación. Bajo esta idea, pues bueno, ha habido un desarrollo del derecho internacional humanitario, del derecho internacional penal, del derecho penal internacional, sobre el concepto de conflicto bélico. De las múltiples definiciones que podemos encontrar, la que yo estoy tomando es una que se recoge en un texto que se llama, como manera de pregunta, ¿existe un conflicto armado interno en México? Análisis a la luz del derecho penal internacional, escrito por Héctor Carrión y Edgar Telles, en los cuales, obviamente, en el contexto en el cual se desarrolló este artículo, hacia el 2011-2012, en el que México vivía uno de los episodios más violentos en el combate a la denominada lucha contra la delincuencia organizada, se hablaba en México si existía una guerra contra el narcotráfico. Entonces los autores, en este caso, propusieron señalar, para tener el cauce concreto, de dar una definición extraída tanto de la jurisprudencia internacional del Tribunal para la Ex Yugoslavia, así como los convenios de Ginebra, dando la siguiente. Existe un conflicto armado solo cuando surja como un recurso a la fuerza armada entre estados o cuando exista violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o bien entre tales grupos que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan directa y constantemente sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares
sostenidas y concentradas. En este caso, el conflicto bélico puede tener tres matices: uno de carácter internacional, uno de carácter nacional y el que se denomina internacionalizado. Explico cada uno de ellos. El internacional, como bien lo indica, son las cuestiones que los conflictos bélicos que se desarrollan entre estados, ¿no? Entre estados libres, soberanos, como es lo que está sucediendo, por ejemplo, de manera desafortunada, entre Ucrania y Rusia, la Federación Rusa. Ahí hay un conflicto entre dos estados en los cuales ya se tienen que aplicar los convenios de Ginebra, obviamente emanados de la gran labor que llevó en su momento a cabo la Comisión de la Cruz Roja Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja, y sería importante retomarlo como un conflicto internacional. Hay otros que son conflictos nacionales, a los cuales me he referido, o no internacionales. Estos son los que se suscitan, por ejemplo, en el seno de un país en el cual, por ejemplo, grupos insurgentes combaten directamente con las Fuerzas Armadas o con otros grupos por el control de un territorio determinado, ¿no? En México, por ejemplo, se presentó un conflicto bélico hacia 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en la zona de los Altos de Chiapas, desciende, van tomando ciertas poblaciones encaminadas incluso inicialmente a llegar a la Ciudad de México. Se lleva a cabo pues un proceso posteriormente de pacificación en el cual pues promulga una ley de amnistía para evitar juzgar a las personas que fueron pues obviamente involucradas en este concepto, y como otros tantos hechos que nos han pasado pues de manera desafortunada que compartimos en la región latinoamericana, ¿no? En la cual pues ha habido constantemente grupos contrarios a las fuerzas, muchas veces que se levantaron democráticamente, y que obviamente pues hay otras que no tienen ese carácter, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de conflicto internacional, digámoslo, retomando un poco esta visión que estamos siendo anfitrionados por el país, por la Guerra de las Malvinas, ¿no? Bueno, la Guerra de las Malvinas son argentinas, siempre lo he de decir y lo he de sostener, y en lo cual, pues también es un conflicto internacional. Conflictos nacionales o no internacionales son los otros, y hay un tercero, que es el internacionalizado, que tal vez inicia en cierta zona, y en cierto país o cierto estado o entre ciertos estados, pero se va expandiendo a adquirir a diferentes elementos. Por ejemplo, lo que pasa con el Estado Islámico, que toma inicios en una parte y que se va conformando posteriormente y retomando otro carácter, ¿no? El tema aquí es que los conflictos bélicos, al margen de que tengan una regulación específica, trastocan de manera necesaria, trastocan los estatus de los estados, obviamente, y trastocan de manera directa pues, la organización, la forma de gobierno que llevan a cabo ciertos países, y que pues va a tener como consecuencias también afectaciones a la población civil. Una de esas afectaciones, vamos a ver, tal vez de las más importantes, es la movilización de personas, sean estas refugiadas en cierto carácter, otras por las migraciones que se van a tener que llevar a cabo a raíz de estos conflictos, como está sucediendo en este contexto, y pues obviamente bajo otros esquemas, ¿no? Haciendo una pequeña acotación, nada más para intentar señalar otro conflicto no internacional o nacional, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán. Los talibanes controlan un territorio, pero es internamente dentro de un estado, ¿no? Que nos podría servir para tener un contexto más amplio para aquellas personas que no conozcan la historia, obviamente, jurídica de México, tomando como ejemplo el EZLN. Aquí es interesante ver entonces que tiene una cuestión con la movilidad. Vamos a ver, este punto es importante porque eventualmente tendrá una relación directa con el segundo concepto a tratar, que es el de trata de personas, señalando que, pues además, los conflictos bélicos tienen consecuencias directas, sobre todo de carácter económico, que también tendrán otro elemento a rescatar. Siguiendo el curso, la trata de personas, bueno, hay definiciones en todos los países, hay legislaciones establecidas, pero tenemos un marco conceptual internacional sobre el cual basarnos. Ese marco conceptual es el Protocolo de Palermo, en cuyo artículo 3, inciso A, nos da una definición de trata de personas. Es la captación, el transporte, el traslado, acogida o recepción de personas
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación entenderá o se incluirá como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a ella, la servidumbre o la extracción de órganos. Hasta este momento, la definición dada por el Protocolo de Palermo, reitero, artículo 3, inciso A, tiene un carácter interesante, porque nos da por lo menos 3 elementos constitutivos de la trata de personas y 3 fases o momentos en los cuales se consideran. Los elementos son las conductas, medios y fines. Por conductas nos vamos a referir a la primera aseveración que hacíamos, que es la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Son lo que se hace, o sea, ¿qué se está haciendo, no? En este caso, pues es esta forma de trasladar, llevar, recibir, acoger a una persona a través de ciertos medios. Es el cómo se hace, que en este caso nos estamos refiriendo pues al uso de la fuerza, la coacción, el engaño, situaciones de vulnerabilidad, recepción de pagos, entre otros tantos, ¿no? Digamos que los medios son el cómo se hace esta recepción o esta acogida, etcétera, y que tiene características muy particulares porque nos lleva a considerar que pues hay diferentes elementos que en los cuales pues obviamente se valen las personas tratantes para, sobre todo a partir del engaño, para poder captar a las víctimas de trata de personas. Y el tercer momento son los fines. La finalidad es muy interesante porque la explotación puede ser de diferentes formas, pero al menos siguiendo la legislación mexicana y también la propia legislación marcada por el Protocolo de Palermo, habla con fines de explotación. Esto quiere decir que si se presentan las conductas y los medios, es decir, el enganche traslado a partir del uso de la fuerza, sin que se haya materializado la explotación, ya es trata de personas. Es decir, la explotación no es un requisito sine qua non para que se considere que hay trata de personas. Puede haber la intención y otras figuras para poderlo establecer. La finalidad de explotación es importante, o sea, que haya la finalidad de, no se tiene que materializar. Y esto nos lleva a los 3 momentos o las fases que decíamos que es el enganche, que es cuando se busca a la persona, se le retoma, el traslado, que es una movilización, y una explotación. Y finalmente la explotación. Sobre este punto hay que identificar varios elementos. El primero, o ciertos mitos. El primero es que las víctimas de trata de personas son todas las personas en general. No hay distinción de sexo, no hay distinción de género, haciendo la distinción entre sexo y género, no hay distinción de grupo etario o de ciertas otras nociones. Cualquier persona puede ser víctima de trata. Ese es el primer momento. El segundo momento importante, el segundo mito a derribar, es que la trata de personas no solo consiste en esta figura vinculada con la explotación sexual. Es cierto que el 50% de las víctimas de trata a nivel mundial, de acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020 de la UNODC, es cierto que en su mayoría el 50% de las víctimas son por una forma de explotación, pero hay otras tantas formas como el trabajo forzoso, como también podría ser la extracción de órganos, y hay 2 que van vinculadas con el tema que nos ocupa sobre los conflictos bélicos, que puede ser por un lado, el trabajo forzoso, la esclavitud, por ejemplo, y hay otro que se va vinculado con el uso de menores de edad en ciertas acciones, o con ciertos fines o con ciertas conductas. Es importante, vamos a verlo, porque hay una vinculación directa entre, por ejemplo, la captación de niños con fines de uso militares, o sea, adiestrarlos para que sean militares, que ya hay sentencias de la Corte Penal Internacional al respecto, y que también puede ser considerado con esa finalidad, pues una forma de trata de personas porque se está explotando a la persona menor de edad. Llegaremos a ese punto un poco más adelante. El tema radica entonces en que ese es un segundo mito. El tercer mito es que las víctimas de trata son mujeres. Esto es falso porque son tanto hombres como mujeres, aunque es cierto, las
Las mujeres históricamente, al menos desde que se ha empezado a hacer un conteo estadístico de las víctimas de trata de personas a nivel mundial, hablo del 2004, pues nos lleva a considerar que las mujeres y niñas son las principales víctimas de esta conducta. Teniendo en cuenta estas ideas, también hay que ver un hecho muy concreto. La trata de personas no tiene un victimario único, sino que puede haber otros victimarios. Por ejemplo, otros grupos de victimarios. Una persona que explota sexualmente a su pareja o a sus hijos o hijas, pues es una persona única y puede estar cometiendo el delito de trata, no requiere ser parte de un grupo criminal o de una organización. Entonces, puede ser por grupos de personas o puede ser también establecido a través de una persona única. Y otro punto importante, el último mito que mencionaremos para ya no agotar la charla en la exposición solo de la trata de personas, es que también vamos a observar que la trata de personas no siempre requiere un traslado. Obviamente el traslado puede darse sí o no bajo este punto, pero también podría influir en el cruce o no de fronteras, ¿no? La trata de personas no requiere el cruce de fronteras, que lo diferencia tajantemente con otra actividad como es el tráfico de personas, en el cual pues es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Esto de acuerdo al protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Hay diferencias porque el objetivo de la trata de personas pues, es la explotación del sujeto. El delito que es en contra del Estado en el tráfico ilícito de migrantes es el internamiento ilegal de personas que no cuentan con los requisitos administrativos establecidos. El tráfico implica un cruce de fronteras, implica forzosamente movilidad, la trata no. En el tráfico hay un consentimiento permanente del sujeto y finalmente también pues se da que tenemos un elemento interesante, lo vamos a ver, que la trata de personas no siempre implica tráfico, tráfico de personas, pero el tráfico de personas puede devenir en un contexto en el cual haya también trata de personas, ¿no? O sea, una persona migrante, la cruzan, pero luego la pueden explotar, ¿no? Es un punto muy interesante. Como un paréntesis, por ejemplo, en México se ha detectado, sobre todo en la frontera norte, que los denominados coyotes, que es como se les llama aquí a quienes cruzan de manera ilegal a personas tanto mexicanas como de países como en este caso El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos, ya no les cobran en metálico, por decirlo de alguna forma, no les hacen un cobro, sino que los llevan, los trasladan hasta la frontera y estando en la frontera, lo que hacen es darles paquetes de droga, cocaína, por ejemplo, heroína, para que la crucen y ese es el pago que tienen que hacer para poder solventar lo que invirtió, por decirlo de alguna forma, el denominado coyote o pollero, ¿no? Entonces, lo que hacen es obligarlos a que tomen esa droga, que crucen bajo el riesgo de que si en el otro lado los detienen, pues la pena de prisión va a ser más alta, ¿no? Entonces son formas en cómo se ha ido presentando. Digamos, tal vez eso sea motivo de otro análisis posteriormente si así se lleva, pero son formas que ha ido evolucionando este sentido. Sin embargo, hay un punto muy interesante. Entre este tema de la movilidad, de la trata, el tráfico, hay una figura que también se va incardinando a este elemento, que es el denominado desplazamiento forzado, que es el desplazamiento forzado de acuerdo al Banco Mundial, es la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones a los derechos humanos. El desplazamiento forzado puede ser interno o internacional. Interno cuando se hace en los márgenes del propio país, internacional cuando se cruzan fronteras, que incluso puede ser por cuestiones de carácter económica, ¿no? Por ejemplo, también lo podríamos ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Haití, con lo que pasó en Haití con República Dominicana, entre otros elementos, digamos lo que es como un contexto general. El desplazamiento forzado aquí es interesante porque también se da o se empieza a gestar donde está vinculado los conflictos bélicos. Un conflicto bélico puede suscitar este desplazamiento. Lo que es aquí interesante
para ya abordar directamente el tema de esta relación que he estado intentando marcar, que si no ha sido nítida al momento, espero que se aclare con lo siguiente. Lo que es interesante aquí es que el punto fundamental al cual debemos de atenernos es que los conflictos bélicos por sí mismos no generan trata de personas. Sin embargo, algunas consecuencias y efectos de los conflictos bélicos va a ser precisamente la trata de personas. Veámoslo con calma y para poderlo analizar de manera muy interesante. La UNODC sacó hace un par de años un documento de trabajo en el que nos decía, y cito textualmente, los conflictos que estallan en un país o en otra zona geográfica pueden acentuar la vulnerabilidad de la trata, así como su prevalencia y gravedad. Al debilitarse las estructuras estatales y no estatales y al recurrir las personas a estrategias de supervivencia negativa, aumenta no solo el riesgo de que se conviertan en víctimas de trata, sino también el de que se dediquen activamente a esta actividad, que es el tránsito de víctima a victimario, que puede generar tanto víctimas como victimarios, ¿no? Al mismo tiempo, los conflictos aumentan la demanda de los bienes y servicios que se obtienen de las personas explotadas y generan a su vez una nueva demanda de funciones de combate y apoyo en las condiciones de explotación. De la aseveración previa, por lo tanto, hasta ahí quedó la cita y sigo con la exposición, tenemos lo siguiente. Insisto, los conflictos bélicos no provocan un aumento de las víctimas de trata directamente, pero indirectamente sí propician las condiciones para ello. ¿Cuáles son estas condiciones? En primera instancia, la pobreza. Las condiciones de marginalidad son caldo de cultivo para que una persona pueda ser explotada o que una persona busque explotar a las otras con un propósito de supervivencia. El tema ha sido trabajado y analizado porque más allá de un factor de un análisis criminológico de las conductas que llevan a cabo las personas tratantes, también lo vemos que hay otros factores, no solo en este caso la pobreza a la que me he referido, sino también cuestiones como el cambio climático que pueden orillar a que existan mayores condiciones de trata de personas, ¿no? Personas que migran del campo a la ciudad por condiciones de pobreza y que obviamente se pueden ver afectadas por este punto. Y de la misma forma, hay un aumento en las condiciones de vulnerabilidad. Si bien es cierto, señalé que cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, también lo es que hay condiciones de vulnerabilidad, en concreto el género y la edad, de manera muy particular, así como, y sobre todo un tema interesante en los últimos años ha sido la situación migratoria, que pueden generar este esquema. ¿Por qué? Muy concreto. Lo que estamos viendo aquí es que hay un aumento en las condiciones de vulnerabilidad porque las personas que se encuentran en situación de guerra pues pueden ver pues obviamente elementos en los cuales tengan que mudarse sin todas sus pertenencias, están en condiciones de pobreza y al trasladarse en este campo de evitar las zonas de conflicto por un aspecto de supervivencia, pues pueden verse más vulnerables, sobre todo, por ejemplo, si hay un cruce de fronteras, ¿no? Porque la protección migratoria puede ser distinta y obviamente darles elementos bajo ese punto. Y lo que nos lleva al tercer punto, que es el desplazamiento. El desplazamiento en sí mismo genera estas condiciones que pueden propiciar la trata de personas, pueden propiciar estas conductas, ¿no? Aquí hay que verlo porque los conflictos bélicos bajo esta característica también puede llevar que las fuerzas invasoras, por ejemplo, lleven a cabo ciertas conductas de explotación, por ejemplo, sexual, ¿no? Y que pueda ser, si es una práctica generalizada, eventualmente por parte del grupo invasor, pues podríamos incluso ver que puede encasillarse como un delito de lesa humanidad, ¿no? Esta es la explotación sexual que se puede dar bajo esos puntos. Pero también bajo ese concepto puede ser un caldo de cultivo, los conflictos bélicos, por ejemplo, para la extracción de órganos. Las personas que son detenidas, que se rinden, por ejemplo, o los prisioneros, que es el concepto correcto, o incluso la población civil, pueden verse involucradas con temas de tráfico de órganos, extracción de órganos, con ciertos propósitos. También llevándolo a cabo, ¿por qué no decirlo? Pues, por ejemplo, el hecho que la utilización de la que me he referido de personas menores de edad en las fuerzas involucradas en el conflicto, que hay jurisprudencia
en el ámbito penal internacional que ya sanciona esta visión, o también dos temas que pueden propiciarse bajo este concepto es la esclavitud, bajo este punto, las personas que son, pues obviamente, víctimas de los conflictos bélicos, las personas civiles, así como de manera muy concreta los prisioneros, prisioneras, pueden ponerlos a trabajar de estos campos de trabajo forzados que incluso llevarían una práctica de esclavitud o análoga a ella. Y un elemento más que, digámoslo, no está lejano a nuestra realidad, lo vimos en su momento en el contexto de la ex Yugoslavia y en otros tantos conflictos que se presentaron, por ejemplo, en el cono sur de nuestro continente, también en África, el matrimonio forzado, ¿no? El matrimonio forzado, o también, ¿por qué no decirlo? Digo, aquí ustedes sabrán mejor que yo esta parte de la historia de la nación argentina, pues la adopción ilegal, ¿no? La adopción ilegal de menores de edad que se presentó, hasta donde tengo entendido, durante el contexto de la dictadura del 76 al 83, pues se presentó esta adopciones ilegales que son una forma de trata de personas actualmente, ¿no? Y que son propicias dentro de un contexto en el cual no hay la seguridad de las personas. Aquí el punto también es también observar que puede haber o puede incidir en que los padres o las familias exploten a sus propios hijos dadas las condiciones de pobreza para que puedan obtener ciertos recursos de supervivencia. El tema es interesante y no deja de ser llamativo porque tenemos condiciones sobre las cuales observamos ideas que pueden tener esos puntos de encuentro y de análisis que nos llevan a esta visión mucho más amplia sobre el concepto de trata, ¿no? Bajo este punto, ya encarrilando pues, la charla hacia por lo menos culminar esta primera parte de la charla y ya iniciar un diálogo directo, si así se determina, es importante ver que también el UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dice que es importante el mantenimiento de las estructuras estatales. Cuando no hay una estructura estatal sólida, pero tampoco de la sociedad civil, pueden darse temas de trata de personas que se maximicen, sobre todo en materias de conflictos armados. Y de otra parte, hablo de los estados que son los primeros obligados, pero también hay que recurrir o recordar, perdón, que la sociedad civil, por ejemplo, en el tema de refugios, albergues para víctimas de trata, es uno de los actores fundamentales en la materia, ¿no? No es solo el Estado, sino hay otros trabajos por parte de la población civil, las organizaciones civiles, que permitan este punto. La cuestión es cómo ante un conflicto armado que muchas veces supone la limitación de garantías o la suspensión de garantías o de derechos humanos, dadas las condiciones, ¿cómo establecer medidas, sería la pregunta, para prevenir, combatir y obviamente identificar la trata de personas? En primera instancia, se tienen que asegurar los países que están, o los estados que están llevando a cabo este conflicto, privilegiar a la población civil y si hay migraciones masivas o movilizaciones masivas de personas, generar rutas seguras. Y esa generación de rutas seguras permitirá que se reduzcan significativamente los casos en materia de trata de personas o que se propicien las condiciones para ella. De manera preventiva, también, aunque esto tal vez es mucho antes de que suceda un conflicto bélico, es indispensable que las Fuerzas Armadas o las personas integrantes de las Fuerzas Armadas estén sensibilizadas en este tema de trata de personas para evitar llevar a cabo conductas que finalmente estén en este punto. Nos estamos refiriendo a que es necesaria una capacitación básica de las Fuerzas Armadas, de sensibilizarlas sobre los efectos y las condiciones de la trata para poder llevar a cabo esta idea, que obviamente esto tiene un desarrollo a mediano y largo plazo, no es solo inmediato, pero tiene que ser enfocado en la capacitación constante a las personas de las Fuerzas Armadas que forman parte, sobre todo en la primera línea de acción, para evitar esta cuestión y obviamente establecer en ciertos casos protocolos a los cuales dar seguimiento en caso de que se presenten este tipo de conductas. Tal vez entra, ya segundo momento, en un marco ya de la justicia militar,
que en muchos países tiene un fuero distinto a la justicia civil, al menos así es el caso de México, pero sería interesante verlo para poder establecerlo, porque de una forma u otra también se le tiene que dar eventualmente un seguimiento a aquellas conductas que recaigan sobre este punto. Un tercer elemento es que no se puede suspender el registro civil. El derecho a la identidad que se presenta, que tienen todas las personas, tiene que ser constante aún a pesar de las condiciones más adversas, porque si no se lleva un control adecuado de registros de nacimiento, podríamos ver que, pues obviamente, se den cuestiones como adopciones ilegales o tráfico de la trata de personas menores de edad de manera muy directa, ¿no? Entonces creo que este punto sí va tal vez no enfocado como se piensa generalmente para combatir fenómenos delictivos y violaciones de derechos humanos al ámbito del derecho penal o los derechos humanos, sino al ámbito de la justicia civil. No puede suspenderse y dar un seguimiento, un control adecuado sobre este punto. Y estos son como cuestiones generales o las acciones para prevenir y dar seguimiento a estos casos. Pero aquí creo que es fundamental que a pesar de las condiciones que se estén viviendo, que se estén atravesando, creo que es necesario, además, como un punto importante, que los estados aseguren un seguimiento para la asistencia, identificación y protección a las víctimas. Si no se pudo prevenir, creo que lo que ha fracasado la mayoría de las acciones en materia de trata de personas en los estados es conocer o es tener de forma clara, identificar a las víctimas y darles una asistencia y la protección, que obviamente la asistencia y la ayuda va desde el carácter jurídico, desde el carácter psicológico y obviamente desde el carácter médico para establecerlo en este sentido. Entonces, creo que estas medidas nos ayudarían a entender que, insisto, la trata se puede maximizar en condiciones de conflictos bélicos. No siempre sucede así, pero se presenta de manera determinante, aparejada otras tantas conductas, pero puede llevarnos y pues obviamente observar, ¿no? El problema muchas veces es que hay poca documentación que se extrae de esos respectos, hay información importante que se ha ido trayendo en los últimos años, pero habrá que verlo y analizarlo porque puede incurrirse en algún momento en algún tipo de delito contenido por la legislación penal internacional, específicamente el Estatuto de Roma, en lo que hace al aspecto de los delitos o los crímenes de lesa humanidad y eventualmente el genocidio si se da contra un grupo étnico, religioso, racial o nacional, dependiendo del efecto, ¿no? Entonces, por mi parte, Alejandro, digamos que hasta aquí sería la exposición y pues en dado caso, si se tiene bien, poder iniciar una charla con el auditorio. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo, la verdad que muy claro y muy interesante, más que nada por la actualidad que tiene el tema. Estamos viendo azorados lo que está pasando en Ucrania, francamente es de terror. Y bueno, se manifestó ya en Polonia con gente que llegaba, algunos tratantes que estaban operando ahí, o al menos se detectó una alerta relativamente temprana. Yo voy a abrirle paso a nuestros asistentes. El que desee preguntar, levante la mano, así le habilito el micrófono, o puede hacerlo a través del chat y leemos las preguntas que haya para el profesor. Sí, sí, Enrique. Doctor, un breve comentario puede ser. Sí. Un breve comentario nomás para el doctor, el expositor. En este caso particular, yo personalmente, a fines del siglo XX, me ocupé de incorporar en todos los planes de estudio del ejército argentino. ¿Hola? Sí, sí, se lo escucho. Sí, sí. Me ocupé personalmente de incorporar en todas las carreras de grado y de posgrado del ejército argentino el derecho internacional humanitario. Es decir, no había carrera de grado
ni de posgrado que no se dictase en donde no tuviese incorporado los aspectos que señaló el doctor en su exposición. Y las Fuerzas Armadas regulares, en términos de guerra convencional, tiene claramente identificado el comportamiento establecido por los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales del 77. Simplemente se lo digo para que él lo sepa, tal vez no conozca el detalle particular. Trabajamos muy en contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja cuando en aquel entonces tenía su sede regional aquí en la capital federal de Argentina. Simplemente eso. Muchas gracias, Enrique. Don Enrique, No, si me permite hacer la glosa de su comentario. Sí, efectivamente, por ejemplo, en México las Fuerzas Armadas también reciben capacitación en Derecho Internacional Humanitario, es importante, pero creo que la temporalidad que usted ha señalado es muy interesante, porque sobre todo la sensibilización a la que apuntaba era en tema de trata de personas. Y el concepto de trata, al menos como la comunidad internacional lo ha retomado inicialmente, está a partir del año 2000 con el Protocolo de Palermo, y el problema es que no hay, al menos dentro de las investigaciones que he realizado, hay una problemática, por ejemplo, de cómo considerarlo a nivel Latinoamérica, en donde las legislaciones son muy distintas y dan ciertos elementos. Aquí la propuesta es vincular directamente el tema de sensibilización en materia de trata de personas con otras áreas, o sea, fortalecerlo bajo ese punto. Tal vez el desconocimiento efectivamente del caso concreto en Argentina me pueda llevar y de otros países a hacer aseveraciones que no podrían ser aparejadas a esa realidad, pero al menos desde el contexto mexicano sí se aprecia de esa forma. No hay un conocimiento completamente de la trata, no hay un conocimiento de su diferencia, por ejemplo, con el tráfico, y cómo pueden incidir los conflictos bélicos y las actuaciones en estas conductas, ¿no? Entonces, ahí haciendo un poquito de diálogo con don Enrique Estel que nos hace esta observación, creo que sería importante ahí, o sea, transversalizar, obviamente bajo un enfoque de género, un enfoque de etario y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay otras conductas que han ido evolucionando y la misma forma en cual se está presentando. Bueno, muchas gracias. A su disposición, doctor. No, usted. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Aprovechemos que tenemos un expositor de lujo, conocedor de la materia y comprometido con ella. Mientras van surgiendo algunas ideas, Manuel, vos hablabas de los corredores seguros y obviamente comparto esa idea y creo que es imprescindible. El tema es cómo, por ejemplo, en un conflicto como el que se está dando ahora, donde al menos yo percibo cierta impotencia por parte de los organismos internacionales, incluso para generar corredores humanitarios para sacar a los civiles. Es decir, ya no estamos hablando de hilar mucho más fino, eh, por las distintas razones que vemos. Es todo un desafío generar un corredor, digamos, seguro para poder lograr justamente evitar la captación por la desintegración del Estado como tal, aunque no caiga el Estado, esta situación donde el Estado es impotente para poder brindarle seguridad a sus ciudadanos, que nosotros veíamos subían hacia la frontera con Polonia un poco librados a su suerte. ¿Esto cómo lo ves vos, este desafío? Creo que es un desafío importante y sobre todo tiene que ver también con temas vinculados con las políticas migratorias que se establezcan entre los países. O sea, no es solo el tema directamente vinculado inicialmente con este esquema, sino que implica una transformación de fondo de las relaciones bilaterales o multilaterales, dependiendo, que se presenten, por ejemplo, entre los países. Los acuerdos migratorios, los tratados internacionales en materia migratoria que se firmen, deben establecerse en ese contexto de carácter, de manera muy concreta, cláusulas que ante este tipo de situaciones prevean determinadas medidas, ¿no? O sea, creo que ahí hay una figura preventiva desde el ámbito de lo legal, es decir, establecer inicialmente en los tratados, en esos convenios,
siguiendo pues, obviamente esta idea del pacta sunt servanda, los que se tienen que comprometer, incluir en esos tratados cláusulas específicas para este tipo de cuestiones. Obviamente eso facilitaría muchos problemas. O sea, el problema no es tanto la situación de cómo se va a presentar en ese momento. En ese momento se va a presentar y pues obviamente se tienen que tomar las medidas más adecuadas dada la gravedad. Muchas de esas medidas son pues muy apresuradas y con las consecuencias negativas que tienen, pero creo que eso tendría que partir inicialmente desde un carácter diplomático inicial con un tratado que estableciera las medidas y las acciones a tomar, sobre todo en países que comparten muchas fronteras, como no solo es en este caso, por ejemplo, Europa, también África, América, tiene esta multilateralidad en la cual pues, ahí se comparten muchas fronteras y establecer los cauces y los caminos para brindar asistencia, ¿no? Creo que ese es un punto en el cual sería una de las medidas iniciales para darle un seguimiento. Tal vez en este momento ya iniciado el conflicto es más complicado, tiene mayores alcances, pero la vía, y este es un tema interesante que yo siempre he planteado, no hay que ver el tema del derecho penal, los derechos humanos solo enfocados en su propia solución. Hay otros campos del derecho que pueden darnos soluciones aparejadas, ¿no? Tal vez el ejemplo que voy a dar no sea el más adecuado para especificar este tema, pero puede servir para ello, de carácter únicamente ilustrativo. Por ejemplo, en México se castiga la bigamia. Si tú te casas y posteriormente te vuelves a casar, pues ahí, sin divorciarte, pues hay un delito, ¿no? ¿Cómo se solventa ese delito? Pues la medida preventiva sería generar un registro nacional de actas de matrimonio, donde metas tus datos, aparezcas y si estás casado, ya no se te prohíbe casarte sin el castigo, ¿no? Algo similar tiene que pasar en este sentido, buscar alternativas no solo desde el derecho internacional humanitario, sino desde un derecho, en este caso internacional público, derecho incluso administrativo, que regule esas funciones, ¿no? Tiene sus elementos positivos y negativos porque eso incluiría también que, por ejemplo, buscar que en su momento existan ciertos fondos por parte de los estados, que eso depende, al menos en México, el Poder Legislativo designar los fondos de los egresos, el presupuesto, destinar fondos para medidas o en este tipo de cuestiones llevarlo a cabo, ¿no? Y obviamente buscar que el Estado proteja en la mayor de sus posibilidades a sus connacionales y que los estados receptores tengan una obligación de evitar este tipo de conductas, ¿no? El tema, por ejemplo, con lo que mencionas de Polonia, que se empieza a presentar, pues, obviamente, situaciones que van vinculadas, pues tiene la naturaleza eventualmente de darnos un indicativo de que, como dirían coloquialmente, la ocasión hace al ladrón, aquí la ocasión hace al criminal, pero entonces el Estado tiene también que comprometerse en ese punto. Entonces, creería yo, para una respuesta ya generalizada, esos corredores, esas acciones, tendrían que estar establecidas cláusulas específicas en los tratados que se firmen en materia migratoria, para esos efectos en específico. Gracias. Bueno, toda una tarea por delante, porque casi una tarea preventiva que nos surge. Sí. Me Bien. ¿Tenemos alguna gustaría, otra? ¿Sí? me gustaría hacerle una pregunta a Manuel. Adelante, Martín. Y hay algo muy importante que creo que compartimos con Manuel y es casi los mismos problemas de México, solo de Centroamérica. Tenemos un problema de crimen organizado terrible, muy grave. Y lo que decía Manuel es muy cierto. El crimen organizado genera de alguna manera desplazamiento forzado que termina de alguna manera impactando en el ámbito de la migración ilegal. Pero hay algo muy complejo, ya con la perspectiva que toma Manuel. ¿Qué papel van a tener estos grupos de crimen organizado si no se entienden como grupos beligerantes? O sea, opera para ellos los ámbitos de la Convención de Ginebra, porque verdaderamente estamos trabajando con aparatos organizados de poder. Entonces, uno pregunta si verdaderamente nuestras sociedades que viven guerras sociales, podríamos hablar que estamos ante conflictos armados internos con grupos que no persiguen fines políticos, sino fines criminales. Y esto es muy importante porque nosotros, por ejemplo, en Salvador, Honduras y Guatemala tenemos un alto índice de desaparecidos
gravísimo de jóvenes entre los 12 a los 20, 23, 30 años que desaparecen. Y eso da lugar a entender como que el crimen organizado está de alguna manera realizando actos de extracción de órganos y realizando actos de tráfico. Y eso es muy preocupante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos responder a esos ámbitos? Si a partir del derecho penal o el derecho del conflicto bélico, de un jus in bellium, pues estamos ante una zona gris con relación a la caracterización de estos grupos y de lo que hacen. Y la otra pregunta que le tengo a Manuel, necesitando más o menos una ilustración, ¿cómo han estado en México con los casos de extracción de órganos? Si se han desmantelado algunas organizaciones, si se han involucrado los carteles. ¿Cómo están esas situaciones, Manuel, allá en México? Perfecto, muchas gracias. Como tú bien apuntas, Martín, muchas gracias. La situación que atraviesa México con nuestros países vecinos, en este caso Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. A mí no me gusta decir Centroamérica porque creo que hay una identidad única de cada uno de los países, pero bueno, eso ya es otro debate en otro contexto, ¿no? Y porque una vez me regañaron porque dije Centroamérica a una compañía nicaragüense y me dijo, no, es que somos, pues bueno, ahí ese tema, pero bueno, para enfocar. El tema es que sí compartimos cuestiones, pero al menos en el Estado mexicano, con respecto a los convenios de Ginebra, no es aplicable el derecho internacional humanitario porque los grupos armados criminales no buscan controlar políticamente, al menos así se ha mantenido, una región en específico. En primera, no tienen, en segunda, no tienen una estructura militarizada y en tercera no son un grupo unificado, sino son muchos, al menos en el caso de México son muchos cárteles, ¿no? No es como las FARC en Colombia, donde sí había un grupo determinado, aquí son muchos grupos de manera muy generalizada y el problema que viene de considerarlo con el riesgo que ello conlleva es aplicar estados de excepción a partir de la aplicación de los convenios, ¿no? O sea, un estado de guerra implica limitación de derechos y lo que busca el Estado no es limitar derechos, sino afrontarlo, ¿no? Y ese es un segundo momento que surge de ahí, o de esta cuestión, es que si pensamos estos temas de seguridad desde el aspecto militar, pues obviamente estaríamos delegando la seguridad pública a los militares, que hay un riesgo mayúsculo en delegar a los militares o a los grupos militares la seguridad pública, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado leyendo muy atento las cuestiones que está llevando a cabo el gobierno salvadoreño, atroces en muchos casos incluso, pero los toques de queda, los cateos ilegales y otra serie de situaciones, y eso sería regularizar algo que no es regularizable, ¿no? Sino que se tendría que atender o con un tema de seguridad pública, con una tendencia a lo nacional, pero obviamente apelando más bien al fortalecimiento de los grupos de seguridad pública civil, que es un tema interesante. O sea, si no se fortalece el ámbito de la seguridad pública civil, tendemos a que se pueda poner en riesgo eventualmente el Estado de Derecho, porque somos conscientes de que nuestros países atraviesan temas de transiciones democráticas muy endebles, ¿no? Tal vez México en una forma muy distinta, como dijo en el debate entre Mario Vargas Llosa y Octavio Paz, México, decía Vargas Llosa, México nunca vivió una dictadura, sino que vivió la dictadura perfecta, ¿no? Porque no hubo finalmente un gobierno militar desde 1928 aproximadamente, pero vivió una dictadura de partido, ¿no? A lo que Enrique Krause decía, no, México no vive una dictadura, vive una dicta blanda, ¿no? Lo que es contrario, por ejemplo, a otros estados en los cuales sí hubo regímenes militares y con las terribles consecuencias que se presentan, ¿no? Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros elementos, porque se les delegó a los militares esta función. Tal vez los tiempos eran distintos, pero pueden llevarnos a ese elemento. Entonces creo que ahí la atención no es verlo como un tema de derecho internacional humanitario, sino darle un enfoque distinto a la naturaleza de la seguridad pública civil. Ese sería por una parte. Y el segundo, el caso de la extracción de órganos, se está dando entre grupos criminales, Martín, pero aquí las investigaciones que se han realizado
no van solo sobre los grupos criminales, sino que las líneas de investigación que eventualmente se han llegado a plantear en los casos que se han reportado es sobre todo con la participación de médicos o de hospitales. El tema de la extracción de órganos muchas veces es que una persona de muy escasos recursos es llevada, enganchada por una persona que requiere, por ejemplo, un riñón, lo van, le ofrecen el dinero, le compran el riñón, por decirlo coloquialmente, y requiere siempre una participación médica. Entonces, aquí el enfoque se está dando en los hospitales, en los centros de salud que eventualmente pueden tener. No es como esta historia que te llevan al motel y te quitan el hígado, ¿no? Bueno, no el hígado, el riñón, porque sin hígado ya te mueres, pero más bien es con respecto a los hospitales y a los centros de salud. Y obviamente aquí debe haber un registro del personal médico capacitado en cirugía para darle un seguimiento eventualmente a este tema. O sea, el tema no radica ya tanto en la forma en cómo se llevan a cabo, sino que por la propia naturaleza requieren de personal médico capacitado para llevar a cabo este tipo de conductas. Si no hay un personal médico capacitado, van a matar a la persona, pero muchas veces no se presenta en ese sentido, se lleva desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ahí el tema, insisto, que hay que visibilizarlo, la participación de los hospitales y el tipo de tráfico que se da con una cierta apariencia de legalidad, donde hay una donación voluntaria de órganos, pero puede ser porque obviamente hubo una explotación previa, un convencimiento, un enganche de una persona de escasos recursos. Por eso el tema de la pobreza acentuaba las vulnerabilidades o que las personas pueden llegar a ese punto. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna otra pregunta para nuestro expositor? Así vamos redondeando y no abusamos de su tiempo. Simplemente yo hago una acotación. Recuerdo en el año 2005 estuve en Perú trabajando algunas cuestiones de trata, y específicamente la trata con fines de explotación, de obtención de órganos. Obviamente había participación de hospitales, pero me contaban los colegas peruanos que digamos, el canal que buscaban era a través de los taxistas que levantaban a la noche a personas que quedaban ebrias en la calle, lo levantaban, lo llevaban y el taxista recibía un pago por llevar, obviamente, a la víctima, y que esa era la modalidad que en ese momento se está dando en Perú. Como por ejemplo el tema que comentaba Manuel sobre los polleros, los coyotes, que ahora el pago lo exigen o el pago es cruzar estupefacientes. En su momento o sea, lo que se daba por aquella época creo que era justamente el enganche al revés. Arrancaba como el pollero le cobraba, yo te cruzo, y en realidad ya lo había vendido. Cuando cruzaba al otro lado ya estaba vendido. Pero bueno, en Perú la cuestión de tráfico de órganos, no sé ahora cómo estará, pero en ese momento era de esta manera. Eh, y no sé si vos, Manuel, compartís, o Martín, pero creo que dentro de la trata de personas, lo que tiene que ver con la trata para obtención de órganos es la que más invisibilizada está. Es como que casi no se considera que es trata para el común, ¿no? Para el común de la gente. Y esto me parece que también juega en contra, eh, para lo que muy bien apuntaba Manuel, todo el proceso de concientización, que es lo que en definitiva empieza a ser, al menos baja el enganche. Después te termina subiendo lo que es, obviamente, el issue ya no secuestro. Pero, digamos, siempre estás en ese equilibrio, creo. Pero bueno, nada, era ese comentario. Ahí, perdón que haga la glosa, la anotación. Hay dos temas. En México se ha llegado a presentar casos de que ciertas víctimas de tráfico, por ejemplo, de órganos, son las poblaciones callejeras, las poblaciones en situación de calle, pero no tanto últimamente muchas veces por cuestiones vinculadas con la salud y otros temas, ya no están recurriendo, pero las poblaciones en situación de calle son de las que principalmente se ven afectadas por este tipo de conductas, ¿no? En el tráfico. Y sobre la explotación de órganos, el tráfico de órganos,
Ha empezado a cobrar, obviamente, cierto papel, sobre todo a partir de análisis que hace la UNODC. La UNODC en sus informes es muy interesante ver, nos habla que el 1% de las víctimas de trata en el mundo, al menos identificadas, son de tráfico de órganos, pero ya poco a poco se está haciendo. Obviamente el 1% del 100% podría parecer poco, pero también el problema de identificar la trata es que no hay un nivelador real de cómo se está ocupando, ¿no? O sea, es muy invisible, es invisible la forma. Entonces creo que se ha ido marcando, pero como requiere otro tipo de investigaciones y análisis, requería fortalecer ahí los mecanismos para, por eso decía la identificación, ¿no? El tema de la identificación es muy importante, porque si no podemos identificar la trata, distinguirla, pues llevan a cabo ese punto. Y el caso que tú mencionas, Alejandro, es una forma en cómo el tráfico se convierte en trata, ¿no? Puede transitar a la trata, Sí, sí. que tiene los dos elementos, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bien, si hay alguna otra pregunta, este es el momento, antes de que demos por finalizado el encuentro. Bueno, Manuel, muy agradecido por tu visita, por tu generosidad en la exposición. Acá están dejando en el chat felicitaciones por tu exposición. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión con temas también de tu especialidad, y agradezco también la presencia de todos que se hicieron un espacio para venir a tomar nota de un tema de tanta actualidad, puntualmente ahora lo que está pasando en Ucrania y la Federación Rusa. Bien, les deseo a todos que tengan unas muy buenas tardes y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Ya les van a llegar invitaciones sobre las distintas temáticas. Buenas tardes Entonces, para todos. hasta luego. Bendiciones.